no vamos a hacer los ejercicios que aparecen acá directamente, porque son ejercicios que ustedes tienen que trabajar, ¿de acuerdo? Por eso se llama trabajo autónomo, pero yo en el fondo igual les voy a dar algunas pistas, vamos a hacer ejercicios parecidos a estos, de forma tal de que ustedes tengan herramientas para poder trabajar en estos ejercicios, ¿ok? Y obviamente si surgen dudas en el desarrollo de estos ejercicios, ustedes me las pueden preguntar y yo les puedo colaborar, digamos, para ver cómo lo resuelven, ¿ok? Entonces vamos a hacer otros ejercicios nosotros, pero lo ideal sería que, ya que estamos súper bien con la materia y todo, es que ustedes logren trabajar en esta guía, la tengan lista para la próxima semana, de forma tal que el próximo jueves yo vea dudas, consultas, y así salimos de todas las dudas y consultas que puedan aparecer en torno a la materia para la prueba que ustedes van a tener el 17. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir a la pizarra y yo les voy a escribir algunos ejercicios para comenzar a soltar la mano, digamos, a empezar a trabajar. ¿Ok? ¿Ya? Por ejemplo, voy a ir a la pizarra, compartir pantalla, nos vamos a la pizarra. ¿Ya? Acá, por ejemplo, algunos ejercicios de algunas pruebas anteriores inclusive los vamos a comenzar a trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, ejercicios. Me encanta tener tiempo para hacer muchos ejercicios de manera tranquila. Ya, ejercicios. Por ejemplo, a ver, el enunciado dice, para cada uno de los ejercicios, justifique matemáticamente cada una de sus afirmaciones, ¿ya? Entonces, en la primera pregunta dice, dadas las siguientes afirmaciones, demuestre las que son verdaderas y dé un contraejemplo para las que son falsas. Entonces, lo primero es ver si es verdadero demostrarlo y si es falso, dar un contraejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, la primera dice, si n es un número natural, si n es un número natural y 5 divide a n, entonces 10 divide a n. ¿Ya? Esa es la letra A, les voy a escribir las tres. Letra B, todo número natural de la forma 4k más 1 con k perteneciente a los reales, perdón, a los números, a los naturales, con k un número natural, es un número primo. Y en la letra C, si A, B y C son números enteros, donde A divide a B y A divide a C, entonces A divide a B menos C. ¿De acuerdo? Ya, échenle un vistazo a esto que está acá, si quieren le sacan una foto para que comencemos a desarrollarlo. ¿Ya? Ya. A ver, necesito que me digan ustedes qué piensan de la afirmación A, que es verdadera o es falsa. ¿Qué se les ocurre? Dice que si n es un número natural y 5 divide a n, entonces 10 divide a n. Está
ya lo respondió la Constanza. ¿Falso o verdadero? Dice que si n es un número natural y 5 divide a n, primero uno dice, bueno, ¿qué significa que 5 divide a n? Entonces vamos a empezar a desarrollar aquí así en chiquitito. N es un número natural, ya. N pertenece a los números naturales, o sea, podría ser el n el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, ¿cierto? Y además dice que 5 divide a n. ¿Qué significa la notación de que 5 divide a n? Significa que existe un k en z, se supone que en los números enteros, pero como este es un número natural, tiene que ser en los naturales o en z positivo, tal que el n se puede escribir como 5 por ese k, ¿no es cierto? O sea, en el fondo el n es un múltiplo de 5. Eso es lo que estamos diciendo. Y como n está en los naturales, por eso puse k en los naturales, o mejor descrito de mejor manera, el k tiene que estar en los números enteros positivos, bueno, que son los números naturales. ¿Por qué? Porque el natural, acuérdense que los naturales es el 1, el 2 en adelante. Ya, de acuerdo a la hipótesis, si n es un número natural y 5 divide a n, entonces, o sea, estamos traduciendo en simbología matemática, ¿cómo se llama? Estamos haciendo la traducción de la hipótesis, de lo que nos están diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, implica que 10 divide a n. ¿Qué significa que 10 divida a n? Significa que existe un k', en este caso en z positivo, tal que el n lo podemos escribir como 10 por ese número positivo. Eso es la traducción en símbolos de lo que aparece ahí. ¿Estamos de acuerdo o no, estimados? A ver, si uno sospecha que es falso, basta que uno busque un n, un contraejemplo, es decir, buscar un n que cumpla esta condición, pero que no cumpla esta condición que está acá abajo. O sea, un número que sea múltiplo de 5, pero que no sea múltiplo de 10. ¿Se fijan? Sospechando que es falso, porque si es verdadero tendríamos que hacer la demostración en general. Siento que no han trabajado mucho en esto. Como que... ya, pero bueno, no los voy a retar, sino que más bien les voy a pedir que hagan los ejercicios para la próxima semana y se metan en la materia, revisen los videos para que estén más activos en esta parte de los ejercicios, ¿ya? A ver, dice, un número natural, si n es un número natural que cumple que el n es un múltiplo de 5, entonces lo que nos dice acá es que necesariamente el n también es un múltiplo de 10. Entonces la pregunta es, ¿habrá un número que sea múltiplo de 5, pero que no sea múltiplo de 10? 5. El número 5. Ah, perfecto. Entonces uno dice, bueno, si n es igual a 5, vamos a tener que, tenemos claramente que el 5 divide al 5. Este es el n, ¿cierto? Pero el 10 no divide al 5, al n. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es esto? Es un contraejemplo. Contraejemplo. Por lo tanto, nosotros decimos inmediatamente que esto es falso. ¿Habría otro? ¿A alguien se le ocurre otro? Basta con uno, ¿ah? ¿A alguien se le ocurre otro número natural que lo divida el 5, o sea, que el 5 sea un factor de él? Pero el 10 no. El 35. El 35, excelente. También sirve como otro contraejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno lee una afirmación
intuye que es falsa, busca un contraejemplo. En este caso el 5 es un contraejemplo, estaría correcto. El 35 que lo dijo la estimada, no me acuerdo cómo se llama, la estimada recién, también es correcto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, si n es un número natural y 5 divide a n, implica que 10 divide a n, esto es falso. ¿Por qué? Porque nosotros mostramos un contraejemplo, un número que cumple esta condición, pero que no cumple esta otra condición. ¿De acuerdo? Ya, por lo tanto la letra A es falsa. ¿Qué pasa con la letra B? Dice, todo número natural de la forma 4K más 1, con K en los números naturales, es un número primo. Recordemos, ¿qué cosa es un número primo? Recuerda. P es número primo, es un número primo, si y solo si, primero P tiene que ser un número mayor que 1, ¿de acuerdo? Tiene que ser distinto de 1. Si, solo si, P es divisible por 1 y por sí mismo. ¿Ya? Bueno, es necesario. Es divisible por 1 y por sí mismo. Por ejemplo, el número, a ver, pregunta, ¿el número 1 es primo? ¿Sí o no? ¿El número 1 es primo? No, ¿Por qué no es primo? tengo entendido que el 1 es neutro, ¿no? El elemento neutro, ¿cierto? Tiene que ser un número natural, o sea, para que algo sea primo, tiene que ser un número natural, bueno, P perteneciente a los naturales, obviamente. El 1 no es mayor que 1 primero, pero bueno, aparte de eso, ¿cuáles son los divisores del 1? Como usted dice, el 1, y no tiene más, pero tiene que tener dos divisores, el 1 y el mismo. Pero en este caso el 1 es el mismo, ¿me entienden? Por lo tanto, tiene un solo divisor que es el mismo, que es el 1. Por lo tanto, no es un número primo. ¿El 5 es un número primo? Sí. El 5 sí es un número primo. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cuáles son los divisores del 5? Los divisores son el 1 y el mismo número 5. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es como para recordar el concepto de cuánto un número es primo. Es un número natural mayor que 1 que cumple que es divisible por 1 y por sí mismo. ¿Ok? Ya. Habiendo recordado esa definición de número primo, todo número natural de esta forma, con K los naturales, ¿es un número primo? O sea, No, ¿qué dice usted? ¿Qué opina? Opinen, opinen. Si yo quiero que participen. que no. Adamalia dice que no. O sea, ella dice, yo creo que esto es falso. ¿Ya? Entonces, deme un contraejemplo. Sí, cae 2. Por ejemplo, si K vale 2, el número natural va a ser 4 por 2 más 1, ¿cierto? O sea, el número sería el 9. ¿Eso me está diciendo? Sí, Perfecto. Pero, ¿y este, que es el contraejemplo, no es primo? No es primo. ¿Por qué no es primo? Pues sus divisores son el 1, el 3 y el 9. Y para que sea primo, solamente los divisores tendrían que ser el 1 y el mismo número. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es un excelente contraejemplo.
contraejemplo que en el fondo justifica matemáticamente que este numerito, perdón, justifica matemáticamente que esta afirmación es falsa. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Ya, súper. Sigamos. El C, ¿es verdadero o es falso? ¿Qué dice el C? El C dice, si A, B y C están en los números enteros, donde el A divide a B y A divide a C, entonces A divide a B menos C. A ver, metámonos un poquito en este cuento. Siempre acuérdense que cada vez que aparezca esto, A divide a B, significa que existe un K en donde, en Z, ¿sí? Tal que el segundo, el B, el que aparece acá, va a ser igual a A multiplicado por ese K. Esto siempre es la traducción cuando a uno le aparece que A divide a B. Significa que el segundo se puede escribir como un número entero por el que aparece primero. Eso es la traducción de que A divide a B. A divide a B es lo mismo que decir que A es un factor de B. ¿Ya? Entonces, dice si A, B y C son números tales que, primero, ¿qué significa que A divide a B? Significa lo que acabamos de escribir ahí, que existe un K en los números enteros, tal que el B, el segundo, es igual a A multiplicado por K. ¿Qué significa que A divida a C? Significa que existe un K' en Z, tal que el segundo, que es C, es lo mismo que el primero multiplicado por un K'. ¿Cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Significará, perdón, déjenme escribirlo más bonito, A divide a B. ¿Y cuál es la traducción de esto? ¿Qué significa que A divida a B menos C? Para que esto pase, significa que tiene que existir un K2', tal que este va a ser igual a un K2' en Z multiplicado por A. ¿Ustedes qué creen? ¿Que será verdad o será falso? ¿Verdadero o falso? Como que uno le huele a que es verdadero o no, no sé. Entonces Sí, uno huele dice, a bueno, verdadero. como que uno le huele que es verdadero, entonces uno tendría que demostrarlo, ¿no es cierto? Porque así como buscar un contraejemplo, no sé, vamos a ver si es verdad, si por alguna razón lo estamos demostrando y nos damos cuenta que nos equivocamos, da lo mismo, borramos la demostración y lo probamos, ¿ya? Ya, entonces vamos a como que uno le huele a verdadero, verdadero, entonces uno dice ya, verdadero. La justificación, vamos a hacer ahora la demostración. Demostración. Entonces, esto que está acá, si dice si pasa esto, entonces esto otro, esto que está acá es hipótesis. Hipótesis, ¿cierto? Suponemos que esto se cumple, porque dice si pasa esto, entonces esto otro. ¿Qué queremos probar nosotros? ¿Qué queremos ver? Si existe una constante, K2', demostración, tal que este va a ser igual a A por este. Entonces uno dice, bueno, a ver, así como en borrador, uno quiere ver si existirá un K2' en Z, tal que el B menos C se puede escribir como el A multiplicado por el K2'.
cuando uno quiere demostrar algo donde aparece un existe, basta con que uno lo exhiba. Ah, este es mi K2'. Este es. Listo, ahí lo tengo, existe, por lo tanto se cumple. ¿De acuerdo? Cada vez que uno quiera probar algo con un existe, es exhibirlo, es mostrarlo. Entonces, fíjense acá. Nosotros sabemos que existe el K. Sabemos que existe el K'. Nosotros tenemos que probar que existe este K segunda, este K2'. Entonces uno dice, bueno, ya. Demostración. Entonces veamos, fíjense que acá nosotros queremos llegar a que B menos C es esto. Entonces partamos viendo qué cosa es B menos C. B menos C, ¿a qué va a ser igual? Nosotros tenemos por hipótesis que B es A por K, donde este K existe, porque lo tenemos acá. Y el C es A multiplicado por K', ¿cierto? Que también existe, que lo tenemos. Sabemos que A divide a C. Y esto que está acá es lo mismo que A factor de K menos K', ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué podemos decir nosotros? Que este que está acá lo consideramos como K2'. Este K2' ¿pertenece a Z? Pertenece a Z, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un número entero, y si yo al número entero le resto otro número entero, también está dentro del conjunto de los números enteros por la propiedad de clausura, ¿cierto? Por lo tanto, este también es un número entero. Por lo tanto, ¿qué acabamos de probar? Si nosotros tomamos un número y lo escribimos como un número entero multiplicado por otro, significa que el otro divide a B menos C. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque fuimos capaces de encontrar este K2', perdón, que es K, que sabemos que existe, menos K', que sabemos que existe. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, sigamos. ¿Alguna pregunta, estimados, antes de avanzar? Profe, Diga, diga. y esto hay que hacerlo así como con, o sea, como con letra y no se demuestra así como con números, o se deja así nomás. Su pregunta, estimado, es excelente. Es excelente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque cuando uno tiene una afirmación, y esa afirmación, aquí hay una afirmación, y esta afirmación uno supone que es falsa, o sea, uno dice, ah, me huele como con la letra A o la letra B. La justificación matemática de esto es el contraejemplo. O sea, en el fondo, un ejemplo donde esta afirmación falla. Si uno tiene una afirmación e intuye que es verdadera, esto hay que demostrarlo en general, no con ejemplos, aunque usted se tome la molestia de hacer todos los ejemplos habidos y por haber, o el ejemplo más creativo del mundo mundial, no, esto hay que hacerlo así, de la manera que yo les estoy mostrando, que es en general, porque ustedes no pueden tomar casos particulares. Ahora, para efectos prácticos, cuando uno está haciendo un ejercicio, uno a priori no sabe si esto es verdadero o es falso. Entonces uno, no escribiéndolo, por favor, en el desarrollo que ustedes entregan de la prueba, sino que escribiendo en una hoja aparte. Entonces ustedes dicen, a ver, voy a probar con algunos numeritos que cumplen esta condición y ver qué me da al final, ¿me entienden? Entonces uno empieza a rayar y como que prueba con varios numeritos y resulta que funciona, entonces ahí como que uno empieza como a olfatear y dice, ah, esta cosa como que me da la impresión de que es verdadera, porque con los números prácticos que yo probé me funcionó. Eso es solamente para que usted haga el análisis, pero eso es algo privado suyo que usted no lo debe entregar, porque usted está analizando con casos particulares. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted olfatea e intuye que es verdadero, dice, ya, esto es verdadero. ¡Pum! Lo pongo ahí, lo demuestro. Lo tengo que demostrar de manera general, no con casos particulares, porque eso no es una demostración. Cuando uno toma casos particulares,
son casos particulares, no es una demostración. ¿De acuerdo? Por eso es muy buena su pregunta, estimado, porque muchos alumnos, pero profe, si yo lo probé con este número, con este otro, en Z, estimado, si estamos trabajando en el mundo en Z, en los números enteros existen infinitos números. Es imposible que usted tome cada uno de esos números y demuestre una afirmación mostrándola para cada uno de ellos, porque son infinitos, no tendría tiempo ni energía para hacer eso. Así que es excelente su pregunta. Si ustedes quieren probar que algo es falso, muestran un contraejemplo. Esto es un caso particular. Si ustedes quieren probar que algo es verdadero, lo deben hacer en forma general, así como lo acabamos de hacer recién. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Ya. Fui enfática, estimado, porque eso es algo que es muy, que se repite mucho, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante que tengan esto claro. ¿Ok? Ya. Veamos otro ejercicio. Ejercicio número 2. Dice, calcule el máximo común divisor entre el número 87 y el 38 y determine números enteros x e y tales que 87 por x más 38 por y sea igual al máximo común divisor entre 87 y 38. Miren qué bonito. ¿Qué les parece? Hermoso, ¿cierto? Ya tienen que comenzar a estudiar, como les dije recién, estimados. Ya no pueden dejar que se les junte la materia. Yo sé que ustedes tienen harta presión de hartos cursos y todo lo demás, pero tienen que hacer el espacio para no solamente estar atentos en la clase de los días jueves y después ya no pesco. De ahí veo el video algún día más adelante cuando se acerque la prueba. No, nos sirve porque resulta que como vamos a trabajar en pura ejercitación o lo que queda de la clase de hoy día, y la próxima clase ustedes necesitan tener los ejercicios hechos y cuando aparezca un enunciado que al tiro se les ocurra cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para eso deben estudiar, deben meterse a los materiales, ponerse a hacer el TAA número 3, ese taller tienen que tenerlo resuelto para el próximo jueves, porque es la única oportunidad que ustedes tienen, que es una gran oportunidad porque son 2 clases enteras, que ustedes van a tener para hacer todas las consultas que ustedes tengan. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. En este ejercicio dice calcular el máximo común divisor entre 87 y 38 y determine números enteros x e y que cumplen con esto que está acá, que 87 por x más 38 por y nos dé el máximo común divisor entre 87 y 38. ¿Ya? Primero vamos a encontrar el máximo común divisor entre el 87 y el 38. ¿Cómo hacíamos esto? Ya, solución. Solución. Voy a poner un color más bonito. Solución. Solución. Primero, entre el 87 y el 38. Tomamos el número que es más grande, que es el 87. ¿Ya? Y me avisaron que nos quedan 10 minutos. En el momento que nos saquen para afuera, volvemos a entrar, sin recreo. ¿Ya? Por favor. Entonces, el 87 lo dividimos por 38. ¿Cuánto nos queda 87? Tomen la calculadora. Acompáñenme a hacerlo para que así se vayan grabando el procedimiento. Ya, tomen el 87, divídanlo por el 38. ¿Cuánto les queda? Como número entero, sin decimales. ¿Cuánto es 87 dividido en 38, estimados? 2. 2, algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? A ver, acordémonos de una cosa previo a esto. En general, cada vez que uno divide así
un número por otro. Por ejemplo, el 15 dividido en 2, esto me parece que se los dije cuando les pasé la materia, 15 dividido en 2 nos da 7 y nos queda resto 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que el 15 va a ser igual al número por el cual estamos dividiendo, multiplicado por lo que nos dio, el cociente, más el resto que es 1. Esto siempre es así, ¿ya? Eso es la traducción de cuando usamos el algoritmo de la división, o el algoritmo de Euclides, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos el 87 y lo dividimos por 38 y nos dio 2, significa que el 87 es 38 multiplicado por 2, más lo que nos falta. ¿Qué pongo acá? 38 por 2 nos da 76. Nos falta 11 para completar los 87, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso, estimados? Sí, Ya. sí, profe. ¿Qué hacemos ahora? Tomamos el 38 y lo dividimos por el resto, por 11. Entonces tomamos el 38, este se va para acá, ¿se fijan? Y lo dividimos por el 11. ¿Cuánto nos queda? 38 dividido en 11. ¿Cuánto da? 3, ¿no es cierto? Chicos, necesito que lo hagan, aprovechen el tiempo para que ya esto lo manejen. 11 por 3. ¿Cuánto nos falta para llegar al 38? 33, nos faltan 5, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos? Tomamos el 11 y lo dividimos por el 5. Sería 5 por 2 más el 1, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? De nuevo, tomamos el 5 y lo dividimos por el 1. 5 nos va a quedar el 1 multiplicado por 5 más resto 0. Cuando nos queda resto 0, significa automáticamente que el máximo común divisor es el numerito que está antes, ese. Por lo tanto, el máximo común divisor entre el 87 y el 38 es este número que está acá. En este caso es el 1. Es justo el que está antes del 0. Llegamos acá, resto 0, y el anterior es el máximo común divisor. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, esto, lo que acabamos de hacer recién es encontrar este valor. Sabemos que es 1. Ahora, ¿cómo? Fíjense que en el problema nos dicen encuentre x e y que satisface este x y este y, que satisfacen que 87 por x más 38 por y nos da el máximo común divisor, que es en este caso vimos que era 1. Entonces el punto es, ¿cómo encontramos este x y este y? Lo que tenemos que hacer es irnos devolviendo, ¿ya? Esta es una forma de hacerlo, hay otras formas, pero yo les voy a mostrar una, es irnos devolviendo. Entonces, queremos encontrar el x y queremos encontrar el y, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos vamos a ir devolviendo. O sea, por ejemplo, fíjense, ¿qué cosa es este 1? Este 1 que acabamos de encontrar ahí, vamos a partir así. El 1, que corresponde al máximo común divisor, aquí es igual. Fíjense, de acá mismo empezamos a trabajar. Fíjense que el 1 va a ser igual a 11 menos 5 por 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Pasando este para el lado. 11 menos 5 por 2, ¿cierto? ¿Y esto qué es igual? Aquí es igual. A 11, ¿qué cosa es 11? Ay, ¿dónde lo despejamos? Acá, 11. 11 es 87 menos 38 por 2, ¿cierto? ¿Se fijan? De acá arriba, 11 es 87 menos 38 por 2. ¿Sí? Esto es el 11. El 11. Menos 5, ¿qué cosa es 5? Lo despejamos de acá.
que es 38 menos 11 por 3. ¿Sí? Esto es el 5, multiplicado por 2. Lo despejamos de acá. Entonces, volvemos acá. Aquí está súper bien esto porque ya tenemos, fíjense que nosotros andamos 87 y 38, que nos aparezcan puros 87 y 38. Entonces aquí estamos súper bien porque aquí ya tenemos el 87 menos 38 por 2. Bueno, voy a borrarlo, voy a borrar el paréntesis, no en serio. Menos, fíjense, este por este y este por este, nos quedaría menos 2 por 38 más 2 por 3, que es 6 por 11. Ah, pero ¿qué cosa es 11? De nuevo, 87. Fíjense que acá tenemos como términos semejantes acá, este con este. Nos dice menos 2 por 38 y menos 2 por 38 es menos 4 por 38, ¿cierto? Perdón. Pero ¿qué cosa es 11? De nuevo, es 87 menos 38 por 2, ¿cierto? Voy a borrar acá arriba. Perdón. ¿Por qué? Porque ya tenemos puros 38 y tenemos puros 87. Entonces, de acá arriba vamos a tener que el 1 es igual a, fíjense, ¿cuántas veces aparece el 87? Una vez, y aquí 6 veces, nos queda 7 veces 87, o sea, 7 por 87. ¿Cuántas veces aparece el 38? Aquí 6 por 2, 12, sería menos 12, menos 4, nos queda menos 16 veces. ¿Se fijan haciendo términos semejantes? Acá. Menos 4 veces 38, y acá menos 2 por 6 son menos 12. Menos 12 menos 4 es menos 16. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿cuál es el X y cuál es el Y? Este sería el X y este es un ejemplo de un Y. Hay más, estos son algunos, digamos, si ustedes empiezan a despejar de otra manera, pero en el fondo van despejando en lo que habíamos hecho acá anteriormente para encontrar el máximo común divisor. Por lo tanto, el X vale 7 y el Y es menos 16. Estos son unos de los X y de los Y que resuelven el problema. Hay más, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero con esto basta. Y ahí tendríamos la respuesta al ejercicio. ¿Ok? Ya, se me está cortando, así que nos salimos y volvemos a entrar a la clase para seguir con más ejercicios, ¿ok? Ya, listo. Estáis liberados 2 minutos. Volvemos al tiro.